Espero que no se escuche mucho ruido de fondo. 5, 4. Bienvenidos a esta charla de digitalización en el sector energía desde el punto de vista de Siemens Energía, una compañía con larga tradición que conjunta 2000 años de experiencia en el sector energético. Como sabemos, la energía es la columna vertebral de nuestro mundo, porque en la energía se basa el desarrollo económico, la estabilidad social, la movilidad, etc. Sin embargo, las cosas están cambiando a una velocidad impresionante. Por ejemplo, hay un dato que de 6 años para acá han habido más cambios que en los 100 años anteriores. Los retos, desde luego, incluyen el crecimiento constante de la población y el tema de sostenibilidad hacia el futuro versus la declinación de los recursos energéticos no renovables, lo cual nos lleva a estas megatendencias que están marcando el ritmo y el rumbo de esos cambios. La primera es la capacidad renovable, que significa, como ustedes saben, la generación eólica, hidráulica, geotérmica, solar e incluso aquella generación que utiliza los desechos de otros procesos industriales a manera de combustible. En este rubro, organismos internacionales y gobiernos de la gran mayoría de los países, así como tecnólogos en el mundo, hemos emprendido la carrera por introducir, incentivar, perfeccionar y bajar los costos de este tipo de tecnologías para conseguir metas ambiciosas de sostenibilidad. Y son buenas noticias. Si la tendencia continúa hacia 2030, más de la mitad de la capacidad energética en el mundo va a ser renovable. La segunda tendencia es la producción descentralizada, a menudo a cargo de los consumidores tanto domésticos como industriales, que han comenzado a producir energía para el autoconsumo. Es decir, en el paradigma anterior había estas grandes plantas de generación suministrando a regiones enteras con consumidores que únicamente se conectaban. Ahora la tendencia es a la descentralización, a fragmentar ese esquema, lo cual mejora el acceso a la energía para comunidades e industrias, y también ahí juega un papel importante la energía renovable. Y es otra buena noticia. Si la tendencia continúa, hacia 2030 el 67% de la producción va a ser descentralizada. Sin embargo, todo esto también añade complejidad a la matriz energética y nos presenta retos de transición. La tercera es la escasez de recursos altamente especializados, que sobre todo en el sector energético hay una curva de aprendizaje bastante larga, y por lo tanto ahora el 80% de los productores de energía están teniendo problemas en encontrar estos recursos. Vamos a hablar un poco de los retos de transición y de la matriz energética que estaba comentando. Esto que ven en pantalla es el esquema tradicional. Las grandes plantas, ya sea de generación fósil o las grandes hidroeléctricas, produciendo y una red completa de distribución y transmisión llevando esta energía a donde es consumida. Ese es el esquema tradicional que sigue existiendo, pero ahora se añade también los parques eólicos onshore, offshore, toda la red de distribución de gas que lleva combustible a otro tipo de plantas que son más eficientes. Y bueno, tenemos plantas de biomasa, temas de calor como servicio, que tal vez en México no se vean, pero también es un tema energético en muchas partes del mundo. Y por último, la producción descentralizada, estos pequeños ecosistemas en donde se produce y se intercambia energía, interconectados,
en donde también las renovables tienen un papel importante, pero sobre todo el almacenamiento de energía. Adicionalmente, hay algunos temas de eficiencia energética, como lo pueden ser los edificios inteligentes y la movilidad. Entonces, si vemos la imagen completa ahora, ya se ve bastante más compleja, ¿no? Y están coexistiendo los esquemas tradicionales con los renovables y los descentralizados, incluso los más, los convencionales, pero más eficientes. Todo coexistiendo. Eh, para, bueno, en términos generales, la energía renovable, además de variable, introduce reactancia a la red. Y ese reto se transfiere directamente a estas plantas convencionales que tienen que funcionar como un colchón para compensar esas variaciones y esa reactancia, al menos durante toda la etapa de transición. Así que siguen formando una parte fundamental de la matriz energética. Sin embargo, tienen que cambiar todo su régimen operativo a uno completamente más flexible para sobrevivir, ¿no? Todos los productores, viendo todo este panorama, han comenzado un viaje digital para triunfar durante esta transición. Y si partimos al sector en sus diferentes segmentos, el de petróleo y gas, generación, transmisión y distribución, veríamos que la parte más cercana al consumo suele ser más madura digitalmente, que sería la distribución, mientras que si nos vamos hacia atrás en la cadena de valor, veríamos una etapa muy temprana de digitalización. Y estos retos que les comenté de la matriz energética, de la flexibilización, de los nuevos retos de desempeño, pegan directamente aquí en la generación y en la transmisión. Entonces, los productores se están haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que vamos a mantener la disponibilidad de esta planta, de estos componentes, cuando tengo que cambiar todo nuestro régimen operativo y esto introduce estrés térmico al proceso y a los componentes? ¿Cómo mantenemos el suministro ante este gran cambio? ¿O cómo le hacemos técnicamente para cambiar nuestro perfil de desempeño, que solía ser una línea recta, constante arriba, y que ahora tiene que convertirse en una línea variable y además con un promedio más bajo, que sería una carga cíclica? O, bueno, si esto es un negocio y tiene que persistir, ¿cómo prevenimos que esto nos afecte al negocio, pero además cómo protegemos a las personas y a los componentes si estamos lidiando con todo un nuevo régimen operativo? Y sobre todo, ¿cómo tomamos decisiones con toda esta complejidad de fondo y además cómo las tomamos rápido? La digitalización ofrece una respuesta a cada una de estas preguntas para cada uno de los productores en su situación particular, en su nivel de madurez de digitalización, en sus interacciones con otros productores y en su esquema organizacional. Por eso es importante ir a los casos de uso más que a las tecnologías. Siemens tenemos un gran set de tecnologías que incluyen inteligencia artificial, la nube, impresión 3D, gemelos digitales, el Big Data, todo lo que se imaginen lo tenemos en el portafolio. Lo importante es cómo atacamos los dolores de cabeza de estos productores. Por eso todas esas tecnologías las clasificamos en qué problema están resolviendo. Por ejemplo, el problema de disponibilidad, el de desempeño, el de manejo de flotas, que sería como la visibilización
de todo este mix con el que se enfrentan. La ciberseguridad, que este es un problema nuevo, no existía antes para el sector energía, ahora es un problema que atender, y que presenta un área muy jugosa para los chicos malos. Y el tema de eficiencia operativa. Aquí la idea es construir con los productores un ecosistema. Les mencioné al principio que están lidiando con escasez de recursos técnicos, y también les comenté que Siemens tiene 2000 años de experiencia técnica acumulada, ¿no?, dentro de la empresa. Entonces, la idea de hacer un ecosistema con los productores es compartir conocimiento, compartir riesgo, transferir mejores prácticas para que todos puedan triunfar en esta transición energética. Para darles un ejemplo de esto de compartir la responsabilidad, en el tema ciberseguridad tenemos algo que se llama el Charter of Trust, en donde el mensaje es: todos estamos en este barco, vamos a compartir la responsabilidad para afrontar este riesgo. Nosotros como empresa iniciamos ese proyecto, y se conformó todo un entorno de empresas que entraron al acuerdo en el Charter of Trust. Ese como un ejemplo de compartir la responsabilidad, y constantemente ese es el mensaje que queremos dar a los productores. Les voy a poner 3 ejemplos de caso de uso para aterrizar la digitalización y cómo puede ayudar a esta transición energética. El primero es en la India, una compañía líder en recursos naturales que tenía sus bienes repartidos por toda la región, o los tiene más bien, tenía la necesidad de transparencia y de eficiencia. Entonces, la implementación fue un centro de monitoreo y diagnóstico, usando herramientas como inteligencia artificial que pueden predecir fallas y apoyar en todo el flujo del diagnóstico. Esto, por supuesto, mejoró las operaciones para esta compañía. El segundo caso de uso fue en España, una compañía que se llama Endesa, que tuvo un incremento de eficiencia de 0.83%, lo cual lo hizo acreedor a un premio interno de innovación en su empresa, y tal vez 0.83% suene como una cifra muy baja, pero esto para una planta de generación significa mucho dinero, sobre todo mucho combustible que no se está utilizando, y finalmente mucho menos emisiones que se están lanzando hacia el medio ambiente. Y por último, en Alemania hay unos parques eólicos offshore que tenían este reto de mejorar su estrategia de mantenimiento. Pasa por los temas de partes de refacción, almacén, cómo organizo a la fuerza de trabajo. Entonces, la solución digital brindó como un entorno para concentrar toda la información de los turnos y de las refacciones y demás. Una vez concentrado, se pudieron estandarizar los flujos de trabajo, y entonces sí pensar en el siguiente paso, que es la refinación del plan o de la estrategia de mantenimiento. En el fondo, todo esto significa reducción de costos, significa efectividad en el trabajo y también seguridad para las personas. Entonces, como pueden notar, la tecnología es un aspecto extremadamente importante. En Siemens Energía somos tecnólogos, esa es nuestra área de especialidad. Sin embargo,
La transformación digital no está completa si no se atiende el proceso y la cultura. El proceso base, qué es lo que ocurre en el día a día de este productor, de esta planta, qué es lo que pasa en la realidad y a nivel de cancha, ¿no? Y cuál es la cultura organizacional y cómo se conforman los flujos de trabajo y cómo se atienden los problemas, cómo está configurado el equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces nosotros nos aventuramos incluso a acompañar a los productores en la, en la transición cultural que implica implementar estas tecnologías y así completamos el círculo de la transformación digital. Los quiero invitar a ver esta página. Si entran a Google, le ponen Siemens Digital Services, donde van a ver más información, por ejemplo aquí, la transformación digital es mucho más que tecnología y lo van a ver en estos artículos ejemplos de implementaciones tecnológicas y los impactos que pueden tener, pero sobre todo quisiera que vayan aquí a la sección de noticias, donde hay un artículo muy interesante de Salvador Sumuano, que es el head de estrategia, por cierto, también mexicano, donde habla de cómo las tecnologías digitales van a ayudar a descarbonizar el sector energético. Y tal vez el contexto que hemos platicado durante esta charla les ayude a agarrar lo valioso de este artículo. Incluso él menciona 3 casos de uso adicionales a los que ya les presenté para que puedan tener más referencias de esto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejo mi contacto por cualquier pregunta y les agradezco mucho tomar parte en esta charla y seguimos en contacto.